Primero quería contarles un testimonio, si me permite. Creo que la segunda canción que cantamos habla de que contar las maravillas de Dios. No la conocía la canción, me encantó y me hizo recordar algo que me ha pasado hace muy poquitito en el trabajo. Yo trabajo acá muy cerca de acá, en la zona de Ituzaingó, en una empresa, y de hace un tiempo me hicieron un cambio en el horario por una cuestión de necesidad. Siempre trabajo en el turno mañana, pero bueno, ahora estoy haciendo el turno mañana y parte del turno tarde. Esta semana me tocó trabajar de noche. Y bueno, son las cosas que hace Dios, ¿no? Y cuando estaba la semana pasada, estaba en el turno tarde. Si bien los conozco a todos, he charlado muchas veces, en otros tiempos que me tocó cubrir vacaciones, pero no es con quien hablo más frecuentemente. De todos modos, siempre, cada vez que me han dado el Señor posibilidad de dar palabra y dar testimonio de Él, he charlado con algunos, inclusive un par de compañeras me han pedido oración por situaciones también de milagro, de necesidad, y con el grupo de intercesiones hemos orado y Dios obró en sus vidas. Y se sienten agradecidas, siempre me agradecen, pero bueno, yo siempre les digo, mira, es Dios quien hace, yo lo único que hago de llevar adelante el pedido de oración y es como que sienten en cierta manera un tipo de gratitud de las cuales yo no merezco, ¿no? Y me pasó hace una semana que se acercan dos de mis compañeras y me dicen, necesitamos hablar con vos. Dice, todos los compañeros del turno tarde, dice, nos hemos puesto de acuerdo, 16, 17 personas, en juntar alimentos. Y porque vemos la necesidad y los problemas económicos que están ocurriendo, y pensamos que vos eras la persona ideal para darle estos alimentos, porque sabemos que ustedes trabajan con comedor, con los necesitados, y para que los lleves. Y la verdad que me conmovió esa actitud, no lo esperaba. Primero porque sentí una honra de Dios, de que Dios me había elegido para recibir lo que nosotros comúnmente decimos una ofrenda, ¿no? Porque verdaderamente era una ofrenda de amor, ¿no? Y además de sentirme honrado, digo, maravilla de Dios, porque con Mabel estamos cocinando los lunes, estamos, el mosquito arriba del buey, ¿no? Yo soy de ayudante de mi señora y ella prepara unas viandas y se comparte con familias o hermanos necesitados que hay en nuestra congregación. Y medio que se nos estaba terminando lo que teníamos, así que esto vino de 10, además repartimos con otros. ¿Por qué le cuento esto? Porque cantamos la canción Es mi maravilla contaré. Me entregué al Señor hace más o menos 35 años, en una campaña de Carlos Anacondia. Conocí al Señor ahí. Después, bueno, nací de nuevo, como hemos sido enseñados en el arrepentimiento bautismo. Pero ahí tuve mi primer acercamiento al Señor. Y solía ir mucho a las campañas evangélicas, que había mucho en esa época. En todas las ciudades siempre había, especialmente en verano, campañas. Y en un momento de cada campaña, siempre generalmente pasaban los que han ido alguna vez y se daba testimonio, ¿verdad? ¿Sí? Y yo escuchaba los testimonios que se daban, ¿no? Y pasaba alguien diciendo, gloria a Dios, para dar un ejemplo, ¿no? Dios me ha sanado de un cáncer, y otro, Dios me ha dado dientes nuevos, y Dios me estiró el pie, cosas así, maravilla, ¿no? Y yo medio que me sentía medio humillado, ¿no? Porque escuchaba desde mi ignorancia, yo no tengo nada para contar de lo que ha hecho Dios conmigo, porque siempre lo imaginaba desde lo espectacular. Pero el Espíritu Santo fue cambiando mi mentalidad a través de los años. Bueno, pasaron 35. Si no me cambia la mentalidad en 35, ¿qué puede pasar? Y hoy veo las maravillas de Dios constantemente a mi alrededor. Por eso quería contarles este testimonio, que puede ser pequeñito,
Pero para mí fue maravilloso porque Dios tocó el corazón de 16 personas que no son cristianos y los movió a la misericordia de juntar alimentos y se pusieron de acuerdo y no me contaron hasta el día que tuvieron todos los alimentos para repartir. Miren si no es una maravilla de Dios. Y yo cuando cantaba esta canción decía, mis maravillas debo contar. Bueno, hoy lo voy a contar, porque esto es una maravilla de Dios. Y Dios hace obra así, en esa manera, ¿no? Espectacular, con una sanidad, un milagro que buscamos y pedimos a Dios por lo que pidieron hoy, Elba y Rosa, por Elba y Rosa, pero también glorificamos a Dios en las cosas sencillas que hace todos los días por cada uno de nosotros y que Dios nos sensibilice al ver eso lo que hace Dios, ¿no? Y como cantábamos hoy, las maravillas de Dios debo contar diariamente. ¿Amén? ¿Se entendió? Sí. Bueno, quería compartirles lo que le decía sobre el Espíritu Santo como consolador. Y estamos desde hace un tiempo hablando sobre lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y quería compartir lo que Dios me dio en este. Una de las cosas también que vamos a ver es cómo no solamente el Espíritu Santo, sino toda la Trinidad actúa en la consolación. Y un poco para ver, nosotros usamos en nuestro diccionario, en nuestra mente, la palabra consolar. Pero me estuve buscando en el diccionario como para que me ayude a entender un poquito más en profundidad lo que significa, aunque podríamos cada uno decir que es consolar. Y en el diccionario dice, además de consolar, como sinónimo utiliza la palabra animar, confortar, calmar, tranquilizar, aliviar y alentar. Y el primer pasaje que quería compartir con ustedes está en San Juan 14, versículo 15 al 17. Evangelio según San Juan 14, 15 al 17. Donde el Señor está hablando sobre la promesa del Espíritu Santo a los discípulos, tiempo previo a su entrega en la cruz. San Juan 14, 15 al 17. Dice así, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. Jesús habla y define al Espíritu Santo como consolador. Le pone ese nombre. El Espíritu Santo dice el consolador. Hay varios pasajes más. En el mismo capítulo 14, en el versículo 26 y en el 15 y en el capítulo 16 también presenta Jesucristo al Espíritu Santo como el consolador. Y él promete, dice, que vendrá otro consolador, otro consolador. Es algo que me llamó la atención de que dice, vendrá otro. Y cuando utiliza la palabra otro, generalmente cuando utilizamos la expresión de otro, significa que alguien ya estaba ocupando esa función entre los hombres. Y Jesucristo se refiere a sí mismo que actuaba de consolador. Él era el consolador. En Lucas capítulo 2, después ustedes búscanlos, habla del acontecimiento de Jesús niño, recién nacido, que debía ser presentado en el templo como la costumbre que tenían los judíos. Y cuando llega al templo con María y con José, se cruzan con el sacerdote Simeón. Simeón, y cuenta en el Evangelio, dice que esperaba poder encontrarse con Jesucristo, o con el Mesías, mejor dicho,
y le había pedido en oración y el Espíritu Santo le había revelado que no partiría hasta poder ver el Mesías. Pero me gusta la expresión que utiliza Simeón referente al Mesías. Y él dice, es el consolador de Israel. O sea que ya definía el Espíritu Santo en la voz de Simeón que Jesucristo era el consolador de Israel. O sea, él que venía a animar, confortar, calmar, tranquilizar y aliviar a cada uno de los hombres. Y fíjense cómo comienza su ministerio Jesucristo en la famosa predicación que hace en la sinagoga, cuando abre el libro de Isaías. Seguramente lo han leído más de una vez y lo cantamos como canción también, donde dice el Señor, que dice, el Espíritu Santo está sobre mí, porque me ha dado buenas nuevas a los pobres, me ha mandado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Fíjense si las 6 cosas que dice Jesús referente para qué había venido, si no concuerdan con la acción de consolar. Las leo nuevamente. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Concuerdan exactamente con ser verdaderamente el consolador de Israel. Y es lo que hizo el Señor. Es lo que hizo el Señor los 3 años de ministerios, más los 40 días que estuvo después de la resurrección. Y trabajó en esta acción de consolar a todos los hombres. Para contarle algunos de los momentos donde Él actuó en la consolación. Recuerden cuando sana a ese paralítico. Yo paso, le menciono los versículos para no alargar demasiado, ¿no? Lo que relata Marcos 2, de 5 al 12, cuando sana a ese paralítico que tenemos muy bien en vista la imagen de que lo introducen desde el techo. ¿Recuerdan ese acontecimiento? Ese paralítico que Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Los sacerdotes que estaban viendo se volvieron locos. ¿Cómo que perdonan los pecados? Y el Señor, sabiendo el pensamiento de ellos, dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad de perdonar los pecados, le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda a tu casa. Obró el Señor en la consolación de este hombre, en palabra y en obras. La manera que actuaba Jesús consolando a los hombres, dándole la palabra, en la palabra, pero también a partir de las obras. En la palabra diciéndole, tus pecados te son perdonados. Y verdaderamente Él tenía autoridad para perdonar los pecados y la sigue teniendo para perdonar los pecados. Pero también consoló a este muchacho en obras, porque me imagino que tanto tiempo haber vivido postrado y sin caminar había sido un martirio seguramente para él de no poder andar y caminar como hacían todos los hombres. Otro caso, por ejemplo, cuando en la resurrección de Lázaro, cómo actúa Jesús en la consolación de sus hermanas. Se encuentra con Marta en el camino antes de llegar a la tumba y le dice, Lázaro vive. Y recuerdan la charla que se genera con Marta. Sí, yo sé, Señor, que él se resucitará en el día postrero. Pero Marta, ¿no te dije que yo soy la resurrección y la vida? Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero no solamente Dios consoló a Marta y luego a María en darle la verdad de lo que le decía, sino a través de las obras, porque terminó resucitando a Lázaro. Había un desconsuelo tanto en María y Marta y los amigos por la muerte de Lázaro. Jesús obró en la consolación en palabra y en hechos, en la verdad y a través de las acciones. O cuando se encontró con la mujer adúltera,
Conocen ese pasaje, que venían los judíos para apedrearla. Y él termina diciéndole, ¿dónde están los que te quieren apedrear? Y yo te condeno, pero ve y no peques más. Y fue tanto el consuelo para esta mujer que sabía que estaba en pecado, que transformó su vida. Muchos dicen que después fue María Magdalena, una de las seguidoras de Cristo. Transformó y cambió de vida. O con la mujer samaritana. La mujer samaritana, que relata San Juan capítulo 4, no lo menciona, pero sí menciona por datos del tiempo. Ella venía a buscar el agua cerca del mediodía. Al mediodía, en la zona de Samaria, a la sombra habría 45 grados. ¿Saben por qué venía a buscar el agua al mediodía? Realmente las mujeres eran las que estaban destinatarias de ir a buscar el agua para las casas. Ellas venían a primera hora del día cuando no salía el sol. Pero iba al mediodía para no encontrarse con otras mujeres, porque ella sabía que estaba en adulterio y estaba con el quinto hombre viviendo. Una mujer que estaba acusada por la sociedad, por el entorno. Y el Señor, acuérdense el pasaje, como le declaró toda la verdad. Y ella fue corriendo a buscar, me ha declarado la verdad, me ha declarado la verdad. Vengan y escuchen cómo actuó el Señor en la consolación. La mujer que estaba entregada a vivir en la tristeza todos los días por su situación de pecado. ¿Qué más también hablar? De cuando sanó a esa mujer de flujo de sangre, que durante tantos años, lo relata Lucas capítulo 8, tantos años anduvo que arreglar su situación, gastando todo su dinero en los médicos de ese entonces. Muchas gracias. Y Dios sanó y cortó ese flujo de sangre. Pero también hay una charla previa que le dice, tu fe te ha salvado. O sea que actuó también en palabra, consolando su vida, en palabras y en hechos. En palabras y en hechos. Después de la resurrección, en la resurrección, imagínense la situación de todos sus discípulos y sus seguidores de su Cristo muerto, la esperanza que tenían ellos en Jesús. El primer día de la semana se encuentra con María Magdalena y estaba desconsolada porque pensaba que habían robado el cuerpo de Cristo. O cuando se encuentra con los discípulos y les tiene que decir 2 veces, paz a ustedes, relatado en San Juan capítulo 20. Hombres que verdaderamente estaban angustiados porque habían matado a su Salvador, a pesar de que él le había dicho muchas veces que era necesario padecer y que iba a resucitar al tercer día. Paz a ustedes. O con el caso de Tomás, que ya ni siquiera creía que Jesucristo había resucitado y él tiene que decirle, Tomás, mete tu mano en mi costado derecho, soy yo que he resucitado. O con Pedro, que se encuentra en el mar de Tiberias, Pedro muy desanimado por haber negado al Señor 3 veces lo que él le había dicho que iba a pasar. Se había vuelto a su antiguo oficio de ir a pescar. Y Jesús se encuentra con él y le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? El Señor actuó siempre en la consolación, no solo de Israel, sino de todos los hombres. Pero hay un detalle que yo lo menciono en lo que estaba hablando, de cómo actuaba el Señor en la consolación de los hombres. En palabra, en verdad y en hechos. Y eso quiere el Señor que hagamos nosotros ese ejercicio de consolar. No solo a través de la palabra, como dice Santiago, ¿no? Dice, una fe sin obra es muerta. No solamente en la palabra, como el caso que estamos pidiendo esta mañana, oración por sanidad, ¿no? Seguramente vamos a estar todos orando por Elba y por Rosa. Seguramente hay un compromiso delante del Señor de orar por ella. Pero como pedía la hermana, dice, no solamente oremos, mandale un audio, hablale, animala por teléfono, visitala,
como estos casos y muchos, ¿no? No solamente a través de la palabra, sino a través de los hechos también. Podríamos decir, como contaba recién, que damos alimento a personas que necesitan. No solo también a través de los hechos, conllevarle una vianda de alimentos. Eso es bueno porque solamente necesita. Pero es necesario también, juntamente con esos hechos, la palabra de verdad para esta gente que en este caso, por ejemplo, que necesita alimentos y angustiada por su situación económica, se encuentran en un estado de mucha tristeza y depresión. El Señor obraba en la consolación a través de la palabra y de los hechos. Vamos a ver al Padre actuando en la consolación. Para esto vamos a leer 2 Corintios 1:3. Segunda Corintios, capítulo 1, versículo 3. Segunda Corintios 1:3. ¿Tienen todos? ¿Sí? Dice acá, dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. El apóstol Pablo define al Padre como Dios de toda consolación o Padre consolación, o aquel que fabricó la consolación, el dueño de la consolación. Él es el que inventó la consolación. Entonces, ¿a quién debemos acudir en el caso de necesidad? Por supuesto que a Dios. Él es el que tiene la clara y es el fabricante de la consolación. ¿Dónde está la solución a los problemas, a las tribulaciones, a las circunstancias difíciles? Obviamente en Dios, porque Él es el que inventó la consolación. Le voy a contar la historia de Job. ¿Han leído el libro de Job? ¿Sí? Tiene 42 capítulos, me parece. Es largo. Y cuenta la historia de un hombre, dice, comienza el primer capítulo, de un hombre perfecto, temeroso de Dios, reconocido por Dios como un hombre íntegro. Y Dios lo había bendecido en su vida. Le había dado muchas riquezas, ganados, tierras, siervos. Y le había dado 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Y de repente sucede algo en la vida de Job. Pierde todas sus posesiones, y aún se mueren sus 10 hijos. Aunque deja picando que sus hijos por ahí no andaban en la integridad de su padre, él tenía que salir a hacer holocaustos y ofrendas por si habían pecado. Pero Job pierde todo, todas sus posesiones y 10 hijos. Y para sumarle a esa situación, viene sobre él una sarna que no se podía rascar. Imagínense la situación. Leerla, a veces la leemos a la ligera, pero es bravo lo que le pasó. Es una situación impresionante, de que te venga toda esa situación sobre tu vida, a pesar de que era un hombre íntegro. Cuenta el libro de Job que lo visitan 3 famosos amigos. Tiene una charla muy extensa que ocupa casi todos los capítulos del libro de Job. Interesante releerlas, esa charla. Y se enreda Job en una charla donde disputan sobre, y ellos vienen de lejos para consolar, tenían una muy buena actitud de tomarse el tiempo, de cabalgar tanto tiempo, no era como nosotros que de repente no tenemos la posibilidad de andar en el auto, tomarnos un colectivo o llamar por teléfono, las distancias tan cortas a nosotros. Pero estos 3 hombres recorren una larga distancia porque habían escuchado todo lo que le había pasado a su amigo Job. Pero no utilizan la mejor manera de consolarlo. No dejan bien parado a Dios en esta situación, lo que le pasaba a Job. Inclusive algunas de las charlas con uno de ellos, uno dice, bueno, si tus hijos andaban en malos momentos, seguramente
habrán sufrido lo que merecen. ¿Quién de nosotros haríamos una situación igual a visitar a alguien que está pasando un problemita? En vez de echarle agua, le estaría echando gasolina, nafta. Lejos de eso. Y Dios decide intervenir. Viendo que estos hombres no lo consolaban correctamente, Dios decide intervenir. Y tiene una charla en los últimos capítulos, que léanla, es maravillosa esa charla entre Dios y Job. Que Job reconoce la presencia de Dios y la soberanía de Dios aún en los momentos difíciles que nos toca vivir. Y le dice, en la charla final es maravillosa, donde Job le dice a Dios: entiendo que todo lo sabes y que no hay nada que no puedas hacer. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me arrepiento de mi vida. Y dice que Dios bendijo a Job y su postrer estado fue mucho mejor que el primero. Y volvió a tener todas las riquezas y mayores que había tenido. Volvió a tener 10 hijos. Seguramente los nuevos 10 hijos no reemplazarían a los que ya habían partido. Pero Dios consoló como corresponde a Job. ¿Y cómo no lo va a consolar si Él es el que inventó la consolación? ¿A dónde vamos a ir en los tiempos que necesitamos ser consolados? A Dios. Por más que tengamos los mejores amigos a nuestro alrededor, con las mejores intenciones, Él es el que inventó la consolación. Él es el que la tiene clara. Él es el que genera en nosotros bendiciones a través de la consolación. ¿Para qué nos consuela Dios? En el mismo capítulo de Corintios 1:4, se los leo yo, dice: el cual, referido a Dios, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros, para que podamos también nosotros consolar a los que en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Aunque parece un trabalengua, dice: Dios nos consuela para que con esa consolación que recibís consuele a los demás. Fíjense, transforma una cosa horrible en una bendición. Imagínense, traten de imaginarse, aunque no lo dicen las Escrituras, cómo Job, a partir de ese momento, sería visitado por muchas personas que le pasaban situaciones similares y se acercarían a Job y escucharlo como maestro en la consolación. Contanos, Job, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste para soportar de repente, injustificadamente, entre comillas, humanamente, perderlo todo? Partieron tus hijos, hasta te enfermaste y estás acá firme, estás parado y nunca deshonraste a Dios. ¿Cómo hiciste? Mira, yo te voy a explicar. Es que Dios me consoló. Es que actuó Él consolándome y mostrándome que Él todo lo puede. Y que juntamente con la prueba vendría la salida. Después Pablo escribió esto, ¿no? Que juntamente con la prueba vendría la salida. Y vino la salida y acá estoy. Pero fue Dios, ¿eh? Él me consoló. Él actuó en la consolación. Así que yo, amigo, diría Job, estoy inventando una charla, ¿eh? Que podría haber sido. Así que, amigo, yo te digo que lo que te pase a vos, anda a Dios. No lo dudes. Que Él es el que te va a consolar en este momento y Él te va a hacer salir, porque juntamente con la prueba Él va a mandar la salida. Y así actuando. Dios nos hace a nosotros maestros en la consolación. Maestros en la consolación de haber salido de una prueba, como la de Job, o distinta, en la que estamos firmes y honrando a nuestro Dios hoy. Porque ¿quién tiene más claridad con respecto a lo que hemos vivido? En una situación difícil, de prueba, ¿quién tiene más claro como para poder
transmitir bendición a aquellos que necesitan. Si no somos nosotros, ¿cuál? Dios nos sacó de esa situación. O sea, lejos de lamentarme toda mi vida por pruebas que hemos vivido, vivimos o vamos a pasar, Dios me quiere usar como maestro en la consolación. Quiere usarme en la circunstancia difícil. Dios es un transformador, ¿sí? Transforma siempre. Parece que tú eres una máquina de transformar cosas malas en cosas buenas. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos, todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan a bien. Y entonces Dios nos use y Dios nos dé sabiduría y pongas como sello en nuestro corazón esto, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida en la consolación. Dios quiere usar el mismo consuelo que nos consoló a nosotros en que lo usemos con el prójimo. Hermano, yo lo he pasado. Yo te cuento cómo es. No es por mi fortaleza, sino por la grandeza de mi Dios, es que hoy estoy en pie para alabanza de su nombre. ¿No es así? Amén, ¿no? Ay, digan un amén. Sí, es así. Dios obra así de forma maravillosa. Y en el mismo pasaje de Corintios, capítulo 1, Él dice que da abundante consolación. No solamente, no escasa, abundante. Dios nos consuela en una manera abundante. Dios quiere usarnos para bendecir al prójimo. Y es lo que hace el Espíritu Santo hoy en día. Es en lo que dijo Jesús. Ustedes van a recibir la promesa del Padre. Ustedes van a recibir el Consolador, que ya está entre nosotros, que ya está individualmente en cada uno de nosotros. Y el Señor le dice, es necesario que yo me vaya, porque en los momentos de Jesús, Él era el Consolador y Él estaba en un cuerpo que se movía en Israel, pero hoy Dios, el Consolador está en cada uno de los hijos, en todo el mundo y por todos lados, para que cada uno de los hijos actúe en esa consolación. Fíjase lo que dice Isaías 53:3 sobre Jesús. Varón de dolores y experimentado en quebranto. Si Jesús fue experimentado en quebranto, el discípulo no puede ser mayor que su Señor. Y Él quiere experimentarnos en el consuelo también, para que podamos consolar a aquellos que necesitan. Amén. Quiero leerles un último pasaje, porque no hay un solo motivo por el cual Dios nos consuela. Está en Isaías 53:25. Seguramente lo hemos leído muchas veces, lo que dice el Señor a través de Isaías. Isaías 53:25. Perdón. 43, no dije 53. Gracias. 43. Y no, es como que le estaba agregando versículo yo, ¿no? Ahí está. Gracias. No le íbamos a encontrar. Isaías 43:25. Leí hace poquito este pasaje, dice, y es un pasaje que llama la atención. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Por amor de mí mismo, no me acordaré de tus pecados. No es que me llama la atención porque dice que borra nuestras rebeliones y que no se acuerda de nuestros pecados, porque eso es así, ¿no? Él es el único que puede borrar nuestros pecados y sabemos que Él no se acuerda más de nuestros pecados. A veces sí, nosotros sí nos acordamos de nuestros pecados, ¿sí? Y eso está mal. Pero me llama la atención, dice, por amor a mí mismo. Y busqué en distintas versiones, son muy similares, y hay una que dice, por amor a mí. Y es como que el Señor es feliz cuando le hace bien a sus hijos. Como que se hace bien a sí mismo el Señor en bendecirnos, borrar nuestras rebeliones y perdonar nuestros pecados. Y es feliz cuando nos consuela. Y me acordaba de algo, lo contaba con
con mis hermanos la otra vuelta, algo que me pasó hace 30 años más, fíjense, hace muchos años atrás. Yo trabajaba en Serenísima en ese momento y me pagaban, me daban 2 adelantos semanales. La primera 2 semanas me daban adelanto y después me pagaban el resto en el sueldo de fin de mes. Y en ese momento no nos pagaban con depósito bancario, sino los más grandes como yo se deben acordar que nos pagaban en efectivo. No había cajero automático. Aunque los chicos puedan creerlo, no había cajero automático. Y me acuerdo que venía el muchacho de personal con una caja y cada uno de los sobres de los empleados, y Maidana, como yo, vení y firmaba acá y me daba el sobre con el adelanto. Y así lo hacía con cada uno. Nosotros no íbamos a casa con el adelanto en efectivo, no había que pasar por el cajero. Y resulta que se acercaba más o menos el Día del Niño, o sea que estamos por cumplir 30 años de eso, y mi hijo que tiene 33, tenía 3 años, y quería una bicicleta. Yo no podía comprar la bicicleta. Pero como todo papá, que nos pasa, empezamos, aunque me costaba, digo, pensé que tengo que comprar una bicicleta, tengo que comprar una bicicleta. Entonces había pasado por una casa de electrodoméstico y vi una bicicleta que quería comprarle a mi hijo. Y conmigo trabajaba en la empresa un cuñado que vive a 2 cuadras de mi casa. Se llama Carlos, no es cristiano, trabajaba en otro sector del Serenísimo. Entonces yo le digo a mi cuñado, le digo, el miércoles cuando me paguen el adelanto, me voy con vos y si podés, tengo que ir a comprar una bicicleta a Francia. Entonces me acompañó con su auto, pasamos por la casa, compré la bicicleta, me acercó hasta mi casa y la bajamos y ahí salió Franci, vio la bicicletita, se enloqueció, se quería poner a andar, qué sé yo, como es corajudo mi hijo, ¿no? Pasaron los días y me vuelvo a encontrar a mi cuñado y me dice, qué contento que estaba tu hijo. Pero ¿sabes una cosa? Yo te miraba el rostro a vos de felicidad, vos estabas más contento que él. Y cuando leía este pasaje yo digo, es así, lo que somos papás es así. Los que somos papás sabemos que nos hace feliz ver a nuestros hijos felices. ¿No es así? ¿No es así? Ver a nuestros hijos felices nos llena el corazón. ¿De dónde piensa que heredamos eso? ¿De dónde creen que heredamos esa actitud? Es del Padre. Y Él es feliz cuando borra nuestras rebeliones. Él es feliz cuando perdona nuestros pecados. Y Él es feliz. Yo es como que lo veo de acá sonreír, vernos que no va bien y vernos que el consuelo que nos da nos anima, nos fortalece. Así que el Padre no solo nos consuela para consolar, sino nos consuela por amor a sí mismo, porque es feliz. Dios nos consuela porque es feliz. Qué cosa maravillosa. Alabado sea su nombre por lo que hace, ¿no? Qué grande nuestro Dios. El Espíritu Santo entre nosotros, hermanos, está en esta acción de consolar. Así que yo te animo, no sé qué circunstancias has vivido en tu vida. Seguramente hemos pasado momentos difíciles. O tal vez alguno lo está pasando, como el caso de Elba, de Rosa, u otros más, no solo por enfermedad, sino por otras situaciones, por peleas en sus matrimonios, problemas con los hijos, o X situaciones que nos entristecen. Pero quédate tranquilo porque Dios da abundante consuelo. Abundante consuelo. Y ese consuelo que recibís no es para vos. Es para que consueles a los demás. Para que lo utilices para gloria de Él. Amén. Amén. Oramos por esto. Nos ponemos de pie, por favor. Y después me van a regalar la canción de vuelta, Tus maravillas contaré. ¿Hablaré? Vamos a orar. ¿Bien? Dios ponga, y si estamos bien y no nos pongamos, Dios ponga en nuestra mente aquellas personas que necesitan del consuelo de Dios, también vamos a rogar por ellas. Padre amado, gracias Señor por tu palabra.
Señor, verdaderamente vos la tenés clara, Señor. Y vos sos el dueño del consuelo. Necesitamos que tu Espíritu Santo obre en nuestra vida en este momento, Padre. Y el consuelo que necesitamos, que necesita tu iglesia entre nosotros, que viene de ti, sea derramado en forma abundante en esta hora. En el nombre de Jesús, Padre. Señor, obra, Señor, en tu misericordia, obra en tu verdad, Señor, sobre tu consuelo sobre nuestras vidas, Señor. Y Señor, en el nombre de Jesús, queremos también ponernos en tus manos, Señor, para que vos nos uses con aquellos que necesitan, Señor, ser consolados, Señor. Recuerdo, venía a mi mente, Elba y Rosa, Señor, que necesitan de ti, para que, además de las oraciones que ellas necesitan, Señor, podamos estar con ellas, Señor, abrazarlas, mimarlas, darles palabras, Señor. Señor, saber que somos uno, al cual las bendecimos en el nombre de Jesús, que vos obres en sanidad, Señor, en ellas. Bendigo tu iglesia entre nosotros acá, papá, en el nombre de Jesús. Te alabo, Padre del cielo, y te glorifico. En el nombre de Jesucristo.